El alimento transgénico nace artificialmente debido a que le insertan genes de bacterias, vegetales o virus con el fin de producir una sustancia insecticida que le dé resistencia ante plagas o herbicidas. A estos alimentos se les conoce como organismos genéticamente modificados, OGM. La cultivación de organismos genéticamente modificados también influye el sector económico, ya que empresas transgenicales suelen tener la economía para modificar estos productos, por lo que los campesinos mexicanos se verían regalados y quizás desempleados. Otra de las características de esos alimentos es que el crecimiento y la maduración es más rápido, uniforme y mejora la presentación del producto. México no se caracteriza por ser un país cultivador de alimentos transgénicos. Sin embargo, importa el 50% de maíz para su consumo a países como Estados Unidos, naciones que acostumbran modificar genéticamente sus productos. Desde su aparición, este tipo de alimento ha sido objeto de muchas polémicas. Existen posiciones enfrentadas entre los que están de acuerdo y aquellos expertos que están en contra de su utilización. Gracias, Baf. En contra defiende la agricultura industrial, que actualmente se vende como alimentos para toda la humanidad. Está causando daños irreversibles. Por su parte, los defensores opinan que la modificación genética se consigue que el alimento sea mucho más resistente y que contenga mayores cualidades nutritivas. En resumen, podríamos decir que el objetivo con el que se hacen los alimentos transgénicos es para que los alimentos sean más resistentes, duraderos, más nutritivos y se desarrollen en menos tiempo. Desventajas de los alimentos transgénicos. Greenpeace explica que los riesgos sanitarios a largo plazo no se están evaluando correctamente. Añade además que hay informes científicos en los que se muestran evidencias de riesgos a la salud. Alergias, aparición de nuevos tóxicos y otros efectos inesperados son algunos de los riesgos. Se ha discutido el posible efecto como alérgenos de los derivados de alimentos transformados genéticamente. Incluso se ha sugerido su toxicidad. El concepto subyacente, en ambos casos, difiere. En el primero, una sustancia inocua podría dar lugar a la aparición de reacciones alérgicas en algunos individuos susceptibles, mientras que en el segundo su efecto deletérea sería generalizado. Un estudio de gran repercusión al respecto fue publicado por Ewen y Putzai en 1999. En él se indicaba que el intestino de ratas alimentadas con plantas genéticamente modificadas. No obstante, este estudio fue severamente criticado por varios investigadores por fallos en el diseño experimental y en el manejo de los datos. Por ejemplo, se incluyeron pocos animales en cada grupo experimental, lo que le da lugar a gran incertidumbre estadística. Y no se analizó la composición química con precisión de las distintas variedades de patata empleadas, ni se incluyeron controles en los experimentos y finalmente el análisis estadístico de los resultados era incorrecto. Estas críticas fueron rápidas. La comunidad científica respondió el mismo año recalcando las falencias del artículo. Además, también se censuró a los autores, la búsqueda de celebridades y la publicidad en medios periodísticos. En cuanto a la evaluación toxicológica de los alimentos transgénicos, los resultados obtenidos por los científicos son contradictorios. Uno de los objetivos de estos trabajos es comprobar la pauta de función hepática, pues en este órgano se produce la detoxificación de sustancias en el organismo. Un estudio en ratón alimentado con soga resistente a glifosato encontró diferencias en la actividad celular de los hepatocitos, sugiriendo una modificación de la actividad metabólica al consumir transgénicos.
Estos estudios, basados en ratones y soja, fueron ratificados en cuanto a actividad pancreática y testículo. No obstante, otros científicos critican estos hallazgos debido a que no tuvieron en cuenta el método de cultivo, recolección y composición nutricional en la soya empleada. Por ejemplo, la línea empleada era genéticamente bastante estable y fue cultivada en las mismas condiciones en el estudio de hepatocitos y páncreas, por lo que un elemento externo, distinto del gen de resistencia del glifosato, podría haber provocado su comportamiento al ser ingerido. Más aún, el contenido de isoflavonas de la variedad transgénica puede explicar parte de las modificaciones descritas en el intestino de la rata. Y este elemento no se tuvo en cuenta, puesto que ni se midió el control ni la variedad transgénica. Otros estudios independientes directamente no encontraron efecto alguno en el desarrollo testicular de ratones alimentados con soya resistente al glifosato o maíz BT. Además, la contaminación genética puede suponer un cierto riesgo para la biodiversidad. Beneficio de los transgénicos. Seguridad alimentaria. Contribuyen a la seguridad del suministro de alimentos, forrajes y fibra, incluyendo una mayor accesibilidad de los alimentos. Esto quiere decir precios más bajos. Contribuyen a producir más cantidad de alimento para la población mundial en crecimiento. Rinden más por hectárea y además permiten la utilización de suelos que antes se consideraban improductivos para la agricultura, como por ejemplo los suelos salinos, áridos o muy húmedos. Contribuyen a la lucha contra la pobreza y el hambre. Son amigables con el ambiente, ya que reducen la huella ecológica de la agricultura y ayudan a conservar la biodiversidad. Permiten una sustentabilidad de la agricultura mientras ayudan a la conservación del medio ambiente, ya que reducen la utilización de herbicidas, pesticidas y agroquímicos. Disminuyen la labranza, con la cual se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y la erosión y se mejora la humedad del suelo. Ayudan a frenar el cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La característica de resistentes a la sequía o a la humedad ayudan a que la producción de alimentos no se vea tan afectada por el cambio climático. Pueden desarrollarse bajo condiciones climáticas extremas, sin necesidad de expandir la frontera agrícola. Beneficios al consumidor. Tienen mejor contenido nutricional, como por ejemplo el desarrollo del arroz dorado, el cual podrá combatir las carencias de vitamina A y hierro. Mejor calidad de alimento. Esto quiere decir que debido a que los genes se modifican, los alimentos no llegan al consumidor en estados avanzados de madurez. Reducción de sustancias tóxicas. Investigaciones realizadas en Brasil y en otros países muestran que el maíz BT modificado genéticamente para resistir el ataque de ciertos insectos, al ser comparado con el maíz convencional, presenta un bajo nivel de micotoxinas. Por otra parte, el número de malezas con resistencia a herbicidas continúa en aumento a nivel mundial, al igual que el número de hectáreas dispersas con estas especies. La resistencia cambia la forma como un herbicida es empleado por los productores. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la pérdida total del uso de un grupo específico de herbicidas. 129 especies de malezas son resistentes a los inhibidores de la acetotalacto sintetasa. 69 son resistentes a inhibidores del fotosistema.